Un asesinato infame. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 al 24. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque, aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El asesinato del sacerdote Zacarías ha sido considerado como un asesinato infame, que muestra el grado de maldad existente en Israel en el tiempo de los reyes. El responsable de este execrable crimen fue el rey Joás. Este acto tan vil fue usado por el propio Señor Jesucristo cuando acusaba directamente a los fariseos en el Nuevo Testamento de comportarse idéntico a sus antepasados, los cuales habían dado muerte a sus profetas. Fíjese cómo dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Lucas 11, 49 al 51. Así de importante fue este hecho en las Sagradas Escrituras, que el Señor Jesucristo lo pone como referencia de la maldad del hombre sobre la tierra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a ver algunos aspectos de esta triste historia. En primer lugar, el asesinato de Zacarías rompe todos los esquemas. Joás fue el noveno rey de Judá entre los años 844 a 796 a.C. Pero lo más insólito de todo esto es que Joás fue el único que sobrevivió a la masacre que fue instigada por su propia abuela paterna, Atalía, la cual mató a todos los hijos de Ocosías, su hijo fallecido, anterior rey de Judá. O sea, que ella mató a sus propios nietos. Gracias entonces a la intervención del sumo sacerdote Joiada, padre de Zacarías, y su esposa Josabed, que a la vez era hermana de Ocosías y tía de Joás, Joás pudo salvar su vida cuando era niño, dice la Escritura. Pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiólo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, y le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron.
y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Segundo libro de Crónicas 22, versículos 11 y 12. Esto quiere decir que Josías era un niño apenas cuando fue salvado de la furia de su propia abuela. No se puede esperar otra cosa de Atalía, que era hija nada más y nada menos que de la malvada Jezabel. Joás contaba solo con 7 años cuando comenzó a reinar bajo la tutela del sumo sacerdote Joiada. Esto quiere decir que Joiada hizo las veces de un padre para Joás. Se puede decir entonces que Joás dio muerte a uno de sus propios hermanos. ¿Qué clase de familia es esta? Por lo menos Joiada ya había fallecido cuando su hijo Zacarías fue vilmente asesinado. Así que no fue testigo de la maldad que se anidaba en el corazón de su protegido Joás. Nosotros sabemos quién es que está siempre detrás de todas esas intentonas perversas. Satanás está siempre tratando de estropear los planes de Dios. El enemigo, conocedor de que es de la familia de David que ha de nacer el Mesías, no perderá oportunidad para evitar que esto ocurra. Pero nada ni nadie podrá impedir que los planes perfectos de Dios se lleven a cabo. En segundo lugar, el asesinato de Zacarías fue contra un profeta de Dios. Tan pronto Joiada, el protector del rey, había muerto, entonces Joás se rodea de una camarilla de príncipes perversos que lo inducen nada más y nada menos que a la adoración de dioses falsos, a la idolatría en Israel. Dice la Escritura: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Segunda Crónicas, capítulo 24, versículos 17 y 18. Por causa de estas malas acciones, Dios envió varones en quienes había venido el Espíritu de Dios, como dice la Escritura, a fin de amonestar al rey para que se volviera a Jehová. Pero el rey y sus amigos no hicieron caso al mensaje de estos profetas que vinieron a ellos de parte de Dios. Segunda Crónicas 24, 19. Fue entonces que Dios envió a Zacarías. Zacarías era un profeta muy especial, porque además de ser profeta era sacerdote en el templo de Jerusalén. Un hombre que enseñaba al pueblo a adorar al Dios verdadero, contrario a lo que el rey y sus amigos estaban haciendo, enseñando al pueblo a adorar imágenes. Zacarías era como un hermano del rey Joás, pues el padre de Zacarías fue más que un mentor para Joás. Fue su consejero y quien por mucho tiempo gobernó en representación suya cuando todavía él era un niño. Zacarías valientemente denuncia la conducta pecaminosa del rey y su camarilla. Dice la Escritura: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Segunda Crónicas 24:20. Estos se enojan por la contundencia del mensaje de Zacarías e inmisericordiamente, teniendo el permiso del rey, asesinan al sacerdote Zacarías, matándolo a pedradas en el mismo patio de la casa de Dios. Dice la Escritura: pero ellos hicieron conspiración contra él
y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así, el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Segundo libro de Crónicas 24, versículo 21 al 22, y esto nos da paso al tercer y último punto. El asesinato de Zacarías condenó a muerte a su agresor. La oración de Zacarías en el momento de su muerte, aquí en segundo libro de Crónicas 24, 22, es muy diferente, estamos de acuerdo, de la oración que hizo el moribundo Esteban en Hechos 2:60, pidiendo a Dios que no tomara en cuenta el pecado de sus verdugos. Ahora, tenemos que ver que las palabras de Zacarías son un pedido no de un deseo personal de venganza, sino de dejar la venganza en las manos de Dios, tal como el propio Dios así lo espera de sus hijos. El Señor dice en su palabra: mía es la venganza y la retribución. Deuteronomio 32, 35. Así que el profeta se acoge a esta palabra del Señor. El apóstol Pablo se refiere a esto en su carta a los romanos cuando dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Ahí mismo en el Nuevo Testamento, sin embargo, tenemos un pasaje en el que podemos ver cómo los santos que han muerto en Cristo, en el mismo cielo, claman a Dios porque llegue el día en que Él ha de vengar la muerte de ellos. Dice la Escritura: y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, versículos 10 y 11. En todo caso, lo que Dios prohíbe es que tomemos la justicia por nuestra propia mano. O sea, Dios prohíbe que ejecutemos nosotros mismos la venganza. Pero no prohíbe que oremos pidiendo que su justicia se haga manifiesta frente a la maldad de este mundo. De hecho, el papel de la justicia humana puesta por Dios, el papel de los magistrados, es el de ser vengadores de Dios contra aquellos que hacen lo malo, dice la Escritura, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y estas son palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 4. Así que la oración de Zacarías moribundo fue efectiva, pues el rey Joás recibió su merecido más pronto de lo que se imaginaba. Dice la Escritura: a la vuelta del año, subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque, aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama, y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Segunda Crónicas 24, 23 al 25. Antes de morir, Joás sufrió lo indecible en carne propia
debido a una terrible enfermedad que lo agobiaba, y después fue asesinado por su propia gente, que estaba muy disgustada con él por la maldad que había hecho al hijo de su mentor, Joiada. Señoras y señores, todo el mal que se hace en este mundo tendrá su justo castigo en esta vida y en la venidera. Por eso es tan importante arrepentirse mientras hay tiempo para hacerlo. Dios te bendiga.